¿Qué tal, mis queridos amigos de Aló Psicólogo? Buenas noches, ¿cómo están? Un gran abrazo para todos los que el día de hoy se conectan y también los que nos van a ir viendo después en las reproducciones. Como saben, Aló Psicólogo lo que busca es traerles a ustedes una serie de temas que los ayuden en su desarrollo integral como seres humanos, como personas, pero obviamente desde un acento en lo psicológico, desde una perspectiva de psicología integral, que es lo que desarrollamos en el centro Arete. Así que le pedimos a los amigos que ya se están conectando que por favor compartan este video para que llegue a muchas personas más. El día de hoy traemos un tema interesante, importante, porque todos creo que nos hemos topado con personas perfeccionistas, controladoras, con personas que a veces son inflexibles, que tienen como esto que llaman aquí estándares inflexibles. Así que el día de hoy vamos a hablar de eso, porque resulta que estos estándares inflexibles, estas metas inalcanzables, este perfeccionismo, para las personas que lo viven, les genera realmente ansiedad, miedo, angustia, de pronto una ansiedad, un miedo que ellos no se dan cuenta. Incluso también a veces ira, enojo, rabia, porque las cosas no salen como uno las piensa, como uno se las imagina. Así que vamos a desarrollar. Para eso hemos invitado a Paola Meneses Tamayo, es una psicóloga. Ella está vinculada al Centro Arete, ha hecho el diplomado con nosotros, es graduada en Psicoterapia de la Reconciliación y también nos ha ayudado de manera voluntaria con algunos casos. Paola, cordial saludo, feliz noche, gracias por estar aquí en Aló Psicólogo. Buenas noches, Humberto, a ti, muchísimas gracias. Buenas Muy noches a bien, todas entonces, las personas que nos ven. sí, efectivamente, entonces vamos a hablar de estos estándares inflexibles, de estas metas inalcanzables. Cuéntanos un poquito, a ver lo que has traído para nosotros, ¿de dónde Claro, viene esto de los estándares inflexibles, de las metas inalcanzables? claro que sí, Humberto. Bueno, se conoce como estándares inflexibles y de otra manera también pueden ser como esas normas inalcanzables impuestas por la misma persona, que es la que lleva a tener este momento de estar todo el tiempo en presión y de querer llevar al máximo el éxito y poder ser perfecto en absolutamente todo. Pero antes de iniciar a hablar un poco sobre ellos, quiero que para las personas que quizás no estuvieron en nuestro anterior espacio donde estuvimos hablando de la subyugación, que tiene que ver con también con las trampas vitales, pues entiendan un poco de dónde nace esta trampa de los estándares inalcanzables. Y es que esto es un patrón que se genera en la infancia, que aparece y que dura durante el largo de la vida de la persona y que en la infancia se da más por adaptación al medio familiar o el contexto en el que se desenvuelve la misma, y a medida que vamos llegando a la adultez, esta mismo que antes nos adaptaba al medio familiar se va convirtiendo en algo que nos afecta, que nos daña en el concepto de nosotros mismos, en las decisiones que tomamos y en las relaciones interpersonales, lo que lleva a que la persona, cuando está en estos espacios, pues sea la trampa la que se activa y empieza a generar ciertos daños en sus relaciones interpersonales, en la forma en la que se ve y se piensa y actúa. Entonces, esta noche lo que vamos a hacer es entender estos estándares inflexibles, vamos a conocer un poco estos orígenes, de dónde viene, cuáles son esos estándares, qué tipo de estándares existen, cuál es el efecto de esta trampa y unos posibles herramientas que nos pueden ayudar para poder llegar a tener esos cambios en estos estándares. A ver, Paola, ¿te devuelves a la diapositiva? Sí, Ahí está. sí, efectivamente, nosotros en Aló Psicólogo hemos ido desarrollando distintos esquemas en distintos momentos, pero efectivamente es otra la gente que se va conectando y inclusive hemos hecho algún programa sobre esto de esquemas disfuncionales o
o trampas vitales, ¿no? Hay que insistir en que estas trampas vitales, estos esquemas disfuncionales, como dice Paola, son un patrón, es decir, son una manera de pensar, sentir y generan unos comportamientos, unas conductas, y esto se convierte como en roles, como en personajes, como en máscaras que todos nos ponemos, que a veces pueden estar activados en algún tiempo, menos activados. Entonces, es importante que tomemos conciencia, ¿no es cierto?, que es una manera de pensar y de sentir, ¿no? Y que todos los seres humanos de alguna manera tenemos estos rasgos disfuncionales, estas trampas vitales. De pronto no toda la trampa, pero de pronto sí alguno de los rasgos, y que es importante que los conozcamos, los aceptemos para poder cambiar, mejorar, de manera que podamos ser felices, ¿no? Realizarnos como personas, porque, digamos, si es que nosotros no cambiamos, no mejoramos, estos esquemas se pueden convertir pues en trastornos psicológicos, ¿no? En problemas psicológicos. Sí, bueno, sigamos entonces. Vas a explicar qué cosa es entonces este esquema. Correcto, sí. Entonces, estos estándares inflexibles, la persona que sufre de estos estándares inflexibles o de estas normas, pues experimenta una vida donde todo el tiempo está con una sensación de presión, donde siente que todo lo que hace es un sobreesfuerzo constante para tener que trabajar en los objetivos a los que quiere llegar. Entonces, nunca es suficiente, nunca siente que las cosas estén bien hechas y deja de poder divertirse y relajarse cuando está logrando un objetivo porque su visión de la perfección le hace siempre sentir que faltó, que aunque quedó bien, le faltó un poco más, podríamos decir, un poco de manera que siente que nada es suficiente, que necesita un sobreesfuerzo constante para poder alcanzar lo que quiere y aún así sigue sintiéndose insatisfecho, lo que hace que al momento de cumplir un objetivo o una meta que tenga propuesta, pues no termina él de estar o ella de estar llegando a esa meta cuando ya empieza a pensar en el siguiente objetivo al que tiene que llegar, lo que hace que no se pueda disfrutar lo que va consiguiendo. Esta trampa hace que la persona que la vive no sienta ese sobreesfuerzo, simplemente para él es algo normal o para ella que debe realizar o que debe hacer, es lo que ella o él ha aprendido que debe hacer para poder alcanzar sus éxitos, pero para quien observa a la persona que vive esta trampa, pues sí se da cuenta ese sobreesfuerzo, ese agotamiento de estar todo el tiempo tratando de mantenerse en ese estándar en el que esa norma es una norma que no cambia, que no es flexible para que se mueva. Entonces sí genera que aunque esta persona que la sufre no lo perciba en el momento, sí empieza a darse cuenta de pequeños momentos en donde no se disfruta lo que hace, se siente que aunque es lo mínimo que debe dar y no puede parar de generar responsabilidades y de asumir nuevos retos y nuevos objetivos en su vida, sí empieza a darse cuenta de cómo esto le hace sentir que el tiempo no le alcanza, que se agota con facilidad y aunque lo percibe, no para de seguir manteniéndose en este estándar, ¿no? En estos términos de pronto un poco más coloquiales, siempre le está faltando como el centavo para el peso, ¿no? Nunca es suficiente. Sí, ahí me escuchas, Paola, ¿no? Sí, 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 te sí. estoy escuchando. Sí, es interesante esto porque, claro, y esa presión genera, como decíamos al inicio, de pronto angustia, ansiedad. Yo tengo muchos casos, Paola, seguramente tú ya los has visto también, de consultantes que llegan con una ansiedad generalizada, con pánico, a veces también con ira, porque tienen este estándar ahí de base, ¿no? Como que los presiona, como tú has dicho, ¿no? Donde, Sí. y trabajan todo el día y trabajan y trabajan. Seguramente eso también lo vas a desarrollar. A ver, sigamos.
Sí, así es. Uno de los, digamos que de las emociones frecuentes en estas personas es su constante ansiedad y el estarse sintiendo irascibles constantemente porque como nada es suficiente y siempre tienen que estarse esforzando para sentir que las cosas pueden salir bien, si algo medianamente sale mal, inmediatamente esto genera sentimientos de frustración, de ira, de inconformidad y la ansiedad los lleva también a estar todo el tiempo en tanta presión que dejan de tener espacios de diversión, dejan de tener espacios para relajarse y todo eso, cualquier actividad que realizan, así esta sea de ocio, de generar de pronto un espacio para relajarse un poco más, termina siendo para ellos un espacio de competencia. La perfección es como lo básico en su vida. Y es por eso que algunos tipos de estándares inflexibles son la compulsividad, la orientación al éxito y la orientación a la posición social. ¿Tú me estás escuchando bien, Humberto? Es que estoy sintiendo retorno. No, no te escucho, creo que estás en mute. Sí, sí, está bien, si escuchas bien, era un problema acá con el Facebook, sigamos. Ah, ok, perfecto, perfecto. Bueno, entonces algunos de estos tipos de estándares inflexibles, vamos a iniciar por el de compulsividad, tiene que ver con este autocontrol permanente de la persona, el estar todo el tiempo dedicándose a los pequeños detalles, o sea, tiene que controlarlo todo, inclusive hasta su propio entorno. Entonces, para dar un ejemplo y entenderlo un poco mejor, imaginémonos una persona que invita a salir a alguien, que van de pronto a cenar y aquel que sufre de estos estándares inflexibles, pues tiene todo totalmente organizado, ordenado, controlado, planificado y inclusive tiene en su mente y en su plan la temperatura a la que debe estar el ambiente, la temperatura del plato que van a comer, los espacios que van a disfrutar y hasta la posición de la mesa que quiere para que todo sea totalmente perfecto. Si alguno de estos detalles no salen como él los espera o ella los espera, pues inmediatamente esto empieza a generarle ansiedad, ira, frustración, porque para él o ella las cosas no deben tener un mínimo de error, las cosas deben darse con el cuidado de cada detalle. Otros de estos estándares inflexibles son la orientación al éxito, que son estos que también llamamos los workaholics, que son adictos al trabajo, que todo el tiempo están pensando en ser los mejores, tener entonces el mejor trabajo, tener la mejor casa, tener la mejor pareja, ganar suficiente, inclusive más de lo que están ganando en dinero. Nunca nada es suficiente porque siempre hay algo que los lleva a querer desear el siguiente paso más. Entonces pierden también ese equilibrio entre ese balance entre su vida y su trabajo, en la relación con las personas, con la pareja, con la familia, porque pierden un poco también como las nociones de prioridad. Su centro es el éxito y por tanto cualquier otra cosa queda por debajo de este objetivo. Y la orientación a la posición social es esta obsesión constante de reconocimiento, de querer eh, ser reconocido, de que la gente sepa sobre él, sobre el rango que tiene, más poder, más dinero, ¿no? El querer tener una posición aún mejor de la que ella tiene. Y en esto, pues, querer también llegar a relacionarse mucho mejor. Digamos que el miedo de las personas con estándares inflexibles no es si van a fracasar porque saben que lo hacen bien, sino el problema de ellos es sentir que aunque lo hacen bien, pueden hacerlo mejor. No es suficiente realmente el punto que dan y entonces ellos quieren estar cada vez no ni siquiera sobre la media, sino por encima de ella. Y eso es lo que genera tanto desequilibrio y hace que la persona pues pierda toda noción y de alguna manera yo también lo veo, Humberto, y tú me dirás que también este estándar de inflexibilidad tiene que ver un poco con esas heridas, ¿cierto? De la infancia, pero también es esa herida que la imperfección genera, porque emocionalmente intentas llenar vacíos a través de la perfección que al final, por más de que cumplas objetivos y llegues al éxito,
siempre van a estar ahí, siempre van a mantenerse, porque nada es suficiente, nada puede llenar aquello que no ha sanado. Sí, ahí es interesante. Ahí tendríamos que mirar, Paola, cómo se conforma unos estándares inflexibles, o sea, cuál es el origen, ¿no? No sé, creo que eso no lo has incluido, eso no lo has incluido en tu exposición. Sí, sí, Eh, aquí seguiría con los orígenes, sí, así es. ya. Entonces, ya, pero entonces antes de eso, porque eso es interesante, invito a los amigos que pregunten, que comentan, hay algunos que ya están compartiendo el video para que llegue a más personas. Acá hay una pregunta que ahora te voy a hacer, pero miren, estos son como los tipos de perfeccionismo, podemos decir, como los tipos, como las clases de los estándares inflexibles, ¿no? Entonces está como el que necesita controlarlo todo, como tú estás diciendo ahí, cuidando cada pequeño detalle, tienen que salir las cosas como yo quiero y como yo las planeo. Y las dos orientaciones, ¿no? Más al trabajo, trabajar, 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 todo tiene que ser bien, tengo que ser exitoso. Y lo otro es el éxito más bien en cuanto a lo social, ¿no? El reconocimiento, la valoración. Entonces, sería interesante, acá dice, Julián dice, quisiera saber si este comentario zona de confort lo hace uno, uno, una opresión social para realizar tareas y aceptación de la familia y amigos. No, no entiendo la pregunta, no, no sé si tú la Yo entiendes, tampoco pero la entiendo muy bien, Julián, pero este término zona Julián, de confort es muy utilizado por los coaches, que es muy diferente al espacio terapéutico y psicológico, pero es una forma de decir que se sale de un lugar cómodo, de un lugar en donde alguien se ha situado para poder retarse y tener nuevos, o tener cambios, ¿sí? Entonces, todas las cosas, y entiendo un poco la pregunta, creería yo que es más a que si esto genera presión, todo depende de lo que para ti genere presión. Si tú estás queriendo buscar nuevos horizontes y nuevos retos y lo puedes hacer de una manera tranquila, pues no tiene por qué generarte presión. El problema de aquellos que tienen estándares inflexibles es que no van a permanecer nunca en una zona de confort. Siempre van a querer estar fuera de ella para poder llegar al máximo del éxito porque no quieren estar en lo que generalmente las otras personas mantienen como normas de vida, ¿sí? Entonces, no sé si doy respuesta a la pregunta que están haciendo y si la entendí correctamente, Julián, creo que me dijiste. sí, vamos a ver si Julián nos las aclara y si con lo que ha respondido, pues aclara lo que él está preguntando, pero si no hay ningún problema en que vuelva a participar. Invitamos a todos amigos a que sigan participando, porque justamente la dinámica de Aló Psicólogo es que haya un diálogo, una conversación. Eh, Paola, ahí me parece importante explicar, porque ¿cuál sería la diferencia entre estos estándares inflexibles, por ejemplo, y un trastorno obsesivo compulsivo? Porque digamos que unos estándares inflexibles, bien arraigados, darían un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, pero eso es diferente, aunque el nombre se parece a un trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Un trastorno obsesivo-compulsivo parte de una obsesión, de un pensamiento, es decir, y el pensamiento se le llama obsesión, y esa obsesión genera una conducta, un comportamiento para liberarme de la tensión que me genera ese pensamiento, ¿no? Entonces, ese es un TOC, ¿no? Por ejemplo, y hay muchas películas de eso, las personas que necesitan tener todo súper ordenado, tener todo súper limpio, las personas que se lavan las manos pues 50 veces al día. Ese es un TOC, ese es un trastorno obsesivo compulsivo, mientras que esto que tú estás hablando de la compulsividad está más en la personalidad, ¿no? Y no es tanto, no tiene esa compulsividad que tiene un TOC, ¿no? O sea, ¿qué comentario puedes hacer respecto a eso?
Sí, sí, es correcto. Estos estándares inflexibles son más un poco a nivel emocional, que hace que la persona quiera cumplir estas mesas como una forma, entiendo yo, de poder cubrir esos vacíos emocionales que se tienen, mientras que el otro es una obsesividad que tiene que llevarse a cabo para que la persona se pueda sentir bien. Al otro lado, lo que busca es poder cumplir con ciertas normas o parámetros que ha visto en su vida, que ha aprendido de los diferentes entornos en donde ha estado y que lo lleva a querer tener el éxito como una forma de llenar el vacío emocional. Por eso es que los orígenes de esta trampa, de esos estándares inflexibles, se dan por padres con modelos de normas bastante elevadas o como una forma de que el hijo sentía que sus padres condicionaban su amor, es decir, que si sus papás, si ellos hacían algo bien por encima del estándar, cumpliendo el objetivo que trae el padre, esto generaba inmediatamente pues que su padre le diera esa atención, ese cariño, ese abrazo, y por tanto se convierte en algo como una forma de entender que para poder tener afecto, cariño, alguien que esté contigo, pues vas a necesitar cumplir con estos estándares. También puede pasar que hayan sido uno o o los dos padres que criticaran ciertos comportamientos o ciertas actitudes con las cuales no se cumplían esos estándares o esas expectativas de los padres y también con padres bastante perfeccionistas, ordenados, que aunque no le hubieran dicho al niño que esto debería ser así, sí la modelación hace que el hijo tenga este aprendizaje. Por eso es que hay un dicho que se usa comúnmente que dice que tú puedes enseñarle a tu hijo muchas cosas, pero al final también es el ejemplo el que educa y aquí se puede aplicar un poco esa modelación como ese ejemplo que ve de hogar en estos estándares, en este perfeccionismo que después termina siendo un aprendizaje de vida para los hijos. Sí, yo creo que estos orígenes eran lo que en parte estábamos conversando, ¿no? A veces es por imitación, como dice ahí, como por modelaje, ¿no? O sea, digamos que una mamá controladora, una mamá perfeccionista va a generar algún hijo o algunos hijos, ¿no? No necesariamente todos, porque mucho depende también del temperamento del niño o de la niña, ¿no? Pero puede ser, digamos, que eh, si surja como una tendencia entre los hijos, ¿no? También, no sé si lo has considerado, pero digamos, a veces cuando una persona se siente inferior o tiene, digamos, otro esquema, como puede ser un esquema de abandono, un esquema de privación emocional, por ganarse el cariño de los padres, ¿no? Puede generarse un perfeccionismo. Es decir, un padre, por ejemplo, que no le da cariño a su hijo, porque solamente lo que le interesa al padre es que la niña, pues, estudie mucho y sea la mejor de la clase, pero Ujú. no le da cariño, tiene medio abandonada, podemos decir que es un ausente emocional. Entonces, la niña sintiéndose abandonada o privada emocionalmente va a desarrollar un esquema, ¿para qué? Para un esquema de perfección, sí, de estándares inflexibles, de metas inalcanzables, ¿para qué? Para ganarse el afecto, el cariño de los padres, ¿no? Ahora, me parece que los amigos que nos están escuchando o que nos van a escuchar a través de las reproducciones tienen que darse cuenta que muchos de estos problemas o temas psicológicos uno no es necesariamente muy consciente. O sea, a mí nunca me ha llegado un consultante que me diga, ¿sabe qué, doctor? Yo quiero trabajar mi perfeccionismo, o que yo soy muy controladora. No, normalmente llega, no, estoy angustiada, llego con mucha rabia, soy muy celoso, soy muy agresivo, ¿no? Entonces esos son como los síntomas
como las señales que se ven atrás de un perfeccionismo, ¿no? Entonces creo que es importante. Invito a los amigos entonces a que hagan sus preguntas, sus comentarios. Estamos abiertos a eso y que sigan reproduciendo, que sigan compartiendo el video. Sí, adelante, Paola. Sí, sí, Humberto. Inclusive algunos de los efectos que se pueden generar de estos estándares inflexibles es el descuidar la salud. Entonces, como tú dices, muchos llegan porque están en un nivel de estrés, sienten que están afectando su nivel de vida en cuanto a la salud, pueden estar sintiendo, bueno, el colon irritable, que es muy, muy común, ataques de pánico, insomnios por el sobrepensar, presiones arteriales altas, taquicardia, dolores de cabeza. Todo esto guiado a esa presión que sienten de tener que cumplir con estos estándares sin que ellos sepan que es por esto que tienen estas consecuencias en su salud. Y asimismo, pues, como todo gira en la obtención del éxito, pues para ellos es normal el vivir estos espacios de su vida de esta manera porque es algo que ellos han aprendido. Inclusive recuerdo un poco un caso que he atendido en donde esta persona, sus padres, su padre era una persona pues que tenía otras mujeres, infidelidad a su mamá pues muy estaba digamos que muy centrada en ese dolor de esa situación y la única manera en que sus padres podían como llamar su atención era cuando ella era excelente, ¿no? Entonces, como tú decías ahora, esa privación emocional termina generando estándares inflexibles para poder recibir la atención, el reconocimiento y el amor que ella como hija o hijo está necesitando. Entonces, definitivamente no siempre llega porque los padres tengan esos estándares, sino que algunas otras situaciones pueden generar que el niño o la niña puedan entender que esta es una forma en la que reciben también ese cariño o ese reconocimiento, que es lo que hace que haya un desequilibrio entre su vida y su trabajo, el que pierda el disfrute de las cosas y que inclusive se mantenga en una frustración constante en esa relación de pareja si la pareja no cumple con esos estándares que él está esperando, inclusive los propios hijos, que un espacio que debería ser de esparcimiento, como ir a jugar tenis, ir a jugar al fútbol con los hijos, termine siendo un espacio de presión porque está más atenta la persona de tener un buen manejo del balón, darle un buen toque con la raqueta a la pelota en tenis y estar todo el tiempo como observando cada detalle para que llegue a esa perfección y estar en esa intención de presión también con sus hijos de hacerles de alguna manera como presión de que sientan que lo que tienen que hacer lo tienen que hacer demasiado bien para que puedan realmente ser exitosos. Entonces, también esto genera sentimientos de ira porque se mantiene un sentimiento de molestia consigo mismo y con las cosas, con los demás cuando las cosas no salen bien, de presión y de un autocontrol del entorno para que todo pueda estar dentro de estos estándares que ellos desean cumplir o que necesitan que se den así dentro de sus familias, dentro de las relaciones con su trabajo y dentro de los lugares en donde ellos se relacionan. Sí, Paola, yo debo decir que esto del perfeccionismo y la necesidad de control es bastante común, bastante común. Y tiene un elemento positivo que yo le veo es que normalmente son personas que son responsables, que son puntuales, que son juiciosos. Entonces, claro, eso está bien. Y cuando uno tiene un consultante así, un consultante que llega con estándares inflexibles, es el que nunca falta a las citas, no cancela, llega puntual o antes y hace las tareas. Y eso es bueno, pues, y a veces uno prefiere un consultante con estándares inflexibles que más bien un dependiente, porque el dependiente
no llega, porque procrastina, porque a veces, ¿cómo se llama? Cancela, etcétera, ¿no? Sí. Pero, y atrás de muchas ansiedades o de pánicos hay estándares inflexibles. Entonces, estos estándares inflexibles, yo invito a las personas que nos están escuchando, no tanto a que miren al vecino, ¿no es cierto? Sino que se miren a sí mismos y decir, bueno, si ya yo tengo alguno de estos rasgos, bueno, es bueno que yo los flexibilice, porque como tú dices aquí, las personas viven una presión muy grande y también presionan al resto, al equipo de trabajo, a la familia, a los hijos, porque y cuando los hijos son pequeños, inclusive los pueden ahogar, ¿no? O sea, porque están ahí sometidos a una presión muy fuerte de ser los mejores, de sacar las mejores notas, etcétera. Eso es lo que veo, sí. Sí, tienden a ser personas psicorrígidas y emocionalmente con un nivel de frustración bastante alto porque no se sienten satisfechas, porque siempre tienen que estar mucho más alto. Pero como decía, sí, eso también genera que puedan tener una excelente disciplina, lo que lo lleva a poder alcanzar objetivos, a que pueda cumplir sueños y a que sea dentro de un nivel laboral una persona exitosa. Yo creo que todo en la vida debe ser equilibrado. Entonces debemos empezar a evaluar y como tú decías, más que mirar quién en mi familia o quién cerca a mí tiene esto, es eso, hacer una autoevaluación y revisar qué de lo que estamos hablando me afecta en este momento y cómo puedo yo mejorarlo para poder tener una vida un poco más sin llevarla al extremo de relajarse y creer que todo va a llegar simplemente porque sí, porque lo mereces y te va a llegar y ya. Tampoco llevarlo al otro extremo de no dejar nada, de estar perfeccionando todo, de querer controlarlo todo, porque pues al final los extremos son los que terminan dañando emocional, psicológica y físicamente a las personas. Sí, muy bien. Sigamos. Sí, invito a, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, no veo nada en el Facebook, Viviana tampoco me está pasando. Invito a las personas a ver hasta aquí qué preguntas tienen, qué comentarios. Acuérdense que estamos en Aló Psicólogo, donde tratamos de generar, acá hay una que me están diciendo, dice, esta inflexibilidad trae una consecuencia, una frustración, depresión, al no llegar a ese estado que quiso llegar. Sí, sí, eso es lo que venimos hablando, eso es lo que sucede, genera ansiedad, no tanto como depresión, sino más frustración, ansiedad frente a lo que siente y a que no es que no llegue a donde quiere, él llega o ella llega. Lo que pasa es que aunque llega, siente que no fue suficiente todo el esfuerzo que dio y todo lo que trabajó para obtener lo que alcanzó. Siempre le falta un poco más, pudo haber sido mejor, sería como la palabra, ¿no? Lo hice bien, pero pudo haber sido mejor. Sí, yo creo, Paola, que claro, normalmente como hay presión, va a generar ansiedad, angustia, rabia, ¿no? Digamos que habitualmente. Pero claro, pero también creo que en la menoría, en menores casos, como están preguntando, podría generar una depresión siempre y cuando, por ejemplo, se asume un trabajo y el trabajo no queda bien hecho, o se hace un proyecto y el proyecto no se logra concretar, como cosas así, ¿no? Ahí podría generarse una depresión. Pero creo que la emoción, digamos, por decirlo de alguna manera, que acompaña, digamos, a unos estándares inflexibles, normalmente es el de la ansiedad, la ira, la angustia, ¿no? Aunque pues, en algunos casos podría haber depresión también. Sí, sigamos. Sí. Vale. Bueno, entonces, algunas herramientas que podemos utilizar y que pueden ser buenas para aquellas personas que tienen esos estándares inflexibles es empezar a generar y a entender, bueno,
Pienso yo que primero es como revisar cada área de la vida de aquella persona y darse cuenta en dónde específicamente, en qué área es donde hay mayor desequilibrio, en qué área es donde estás llevando este perfeccionismo al extremo que hace que estos estándares, esta trampa, pues se muestre y te está afectando, aunque no has sido consciente de ello. Entonces, lo primero es hacer, como decíamos hace un rato, como esa autoevaluación y reconocer en dónde has perdido ese equilibrio para empezar a revisar qué ha pasado allí. Otra estrategia que podemos utilizar es poder hacer una lista de ventajas y desventajas, de ventajas que te lleven a entender cómo esto que tú has creado en tu vida te ha ayudado y esas desventajas de cómo el sobreesforzarte durante tanto tiempo también te ha desgastado. Pensar también ayuda mucho a pensar en algún momento, algún recuerdo que tengas de tu vida, en donde puedas haber vivido sin presión, de pronto un poco más relajado, con mayor tranquilidad, para que puedas reconocer esos espacios de paz y de tranquilidad y que puedas tener como esa concepción de cómo sí se puede tener en la vida éxito sin necesidad de llevar a un sobreesforzamiento de la persona. También creo que es importante entender cuáles fueron esas creencias de vida con las que creciste. En la infancia, el entorno en el que te desarrollaste pudo haber generado creencias que fueran esos pensamientos como de vida con los cuales tú trabajaste durante muchos años de tu vida y esos son los que te estén llevando estos estándares inflexibles, ¿no? El pensarte en que puedes bajar tus estándares sin que esto signifique un fracaso o que no puedas llegar a obtener el éxito. Entonces, identificar cuáles son esos pensamientos que hacen ese refuerzo del estándar y poder hacer una resignificación del pensamiento, es decir, cambiar este pensamiento a un pensamiento que te pueda llevar a tener otro tipo de comportamientos y que te den mayor tranquilidad y te permitan también bajar ese excesivo control de cada detalle en todo lo que haces y en las actividades que desarrollas. También se puede ir poco a poco bajando como ese porcentaje del estándar y revisando los efectos positivos, es decir, si consideras que para que algo quede bien hecho debes dedicarle, me voy a inventar yo, 5 horas para que las cosas queden perfectamente bien, pues entonces puedo bajar un porcentaje, un 25%, un 20% de ese tiempo que le dedico a lo que yo considero que debe ser ese tiempo para que quede perfecto y se lo puedo bajar en vez de tener 5 horas, dedicarle 3 horas, 4 horas, 3 horas y media y darme cuenta que aún así las cosas están bien hechas, sin necesidad de llegar al extremo. También es válido el poder tener como unos horarios en donde te des cuenta qué tanto tiempo le estás dedicando y cuáles son tus prioridades, ¿no? ¿A qué le estás dedicando mayor tiempo? En el caso de las personas workahólicas que se obsesionan con el trabajo y que inclusive desplazan cualquier otra actividad de su vida por estar trabajando, pues también identificar y darse cuenta de las prioridades. Aquellos que tienen familia, aquellos que no tienen familia o que son solteros, pero que es tanto el nivel de presión y sobreexigencia que su vida gira en torno a todo lo que tiene que ver el trabajo, pues empezar entonces a disminuir esas horas, empezar a tener otro tipo de actividades, a poderse abrir, a tener nuevas posibilidades en donde pueda relacionarse con otros, donde pueda incluir actividades que le generen placer, que le generen el poder tener como esos momentos de ocio que al final también son importantes, hacen parte de nuestra vida y nos ayudan también a darnos cuenta que hay varias formas en las que uno puede disfrutar los éxitos, los objetivos que ya has cumplido. ¿Tienes ahí algunas sugerencias más? Porque acá hay 3 preguntas. No, por ahora no. Si quieres, miremos entonces las preguntas. Sí, acá hay una que dice,
porque lo podemos resolver desde lo que ya has dicho, que preguntaron antes de que comenzaras con esta parte, dice, ¿qué hábitos o prácticas recomiendas para que estas tendencias inflexibles no se hagan de control? Dice, particularmente para las personas que quieren tenerlo todo bajo control. A mí me parece que, a ver, quien descubre que es perfeccionista, es controlador, pues una manera de trabajarlo es a través de los comportamientos, de las conductas, ¿no? Es decir, por ejemplo, alguna vez yo a una persona le dije, mira, ahora que te vas de viaje, dale el control a otra persona. Si te estás yendo con un grupo de amigos, no sé, tú no manejes el viaje, que lo maneje otro. Entonces el controlador eso le cuesta. O si nosotros en Arete, pues una vez organizamos un viaje de misiones. Entonces, la persona que normalmente lideraba se le dijo, no, tú ahora no vas a liderar, tú simplemente vas a acompañar. Entonces, ahí hay un vencimiento, hay una renuncia, ¿no? En ese ir dejando de tener el control. Claro, lo que pasa es que el extremo esto es la subyugación. La persona subyugada es a la que tú sales con alguien, con un amigo, una amiga, y le dices, ¿qué quieres comer? Ah, no, lo que tú digas. Y siempre te dicen, no, no, lo que tú digas, y lo que tú digas, sí, pero yo alguna vez le decía a alguien, sí, pero yo quiero ir donde tú digas, no donde yo diga, que yo siempre digo dónde vamos a ir. Porque tú siempre me dices, porque tú siempre me dices donde tú digas. Entonces, y eso lo veíamos la vez pasada, ¿no? Entonces, el que se subyuga no piensa en sus necesidades, sino piensa en las necesidades del otro todo el tiempo. Y el que tiene estándares inflexibles y control no le importa. O sea, pero eso es de manera no consciente, ¿no? No sé si tienes algún comentario sobre eso que están preguntando de cómo, cómo flexibilizarse, resumiría yo esa pregunta. Ujú. Sí, sí, creo que una forma de soltar el control, como tú dices, es delegar. Delegar aquellas cosas que sé que son en las que más yo voy a estar controlando y creo que, bueno, todo parte primero de un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Porque como esos estándares no son tan conscientes para quien tiene la trampa, pues es importante que empecemos por tener un autoconocimiento, por entender realmente qué es eso que nos está afectando, que viene de antes de nuestra infancia y que hoy en nuestra vida está generando esos estándares inflexibles. Entonces, al tener un autoconocimiento, pues ya yo puedo empezar a ejercer ciertos comportamientos que me ayuden, como el delegar, para que otros sean los que tengan el control y yo pueda también como relajarme y dejar que otros sean los que lleven la organización, el orden o las salidas o los eventos que se vayan a realizar. También proponer espacios en donde la persona pueda también salir simplemente a relajarse y disfrutar, no estar tan atenta a cada detalle, ¿no? Cuando uno hace un autoexamen empieza a darse cuenta de cuáles son esos comportamientos que llevan a esa sobreexigencia y a esa presión. Entonces, una vez identificados, empezar a soltar estos comportamientos, a cambiarlos por comportamientos mucho más que ayuden a relajar y a tranquilizar y a poder dejarse sorprender de aquellas cosas que llegan sin necesidad de estar bajo control, que es muy Así es. parecido a lo que les pasa a las personas que se sobreexigen en el trabajo hasta que se queman. Así es. La toma de decisiones, por ejemplo, si yo soy un líder o soy un jefe, yo ya sé que yo soy el que toma la última decisión, pero por ejemplo consultar, ¿no? Consultar y preguntar y tomar las decisiones con base a lo que los demás dicen. Inclusive a veces uno puede hacer el ejercicio de decir, bueno, estos tres de acá están diciendo algo distinto a mí, bueno, vamos a hacer lo que ellos dicen, pues. Y uno lo puede decir, bueno, vamos a probar lo que ustedes dicen y uno interiormente puede decir, bueno, aquí estoy soltando, no estoy controlando la situación. Después hay un ejercicio diario que es, las cosas no se tienen que hacer como yo digo, como yo quiera, porque
Digamos, yo le puedo dar una directiva a una persona, mira, hace esto, esto y esto, pero ya la persona, o sea, tengo, la idea, digamos, es dejar abierto a la creatividad. ¿Cómo decir? Aquí a las personas que vienen a los psicólogos, nosotros tenemos una plantilla, más o menos hay una idea de lo que se quiere hacer, pero la persona libremente, pues, los psicólogos preparan su tema, pues, obviamente sobre un material o lo que sea, pero uno no puede controlar el detalle porque si no se pierde, digamos, la creatividad de la persona, ¿no? Y entonces, ¿para qué voy a invitar entonces yo a alguien? Mejor lo hago yo solo, pues sí. Si yo no voy a confiar en el otro, no voy a dejar la creatividad de la otra persona, ¿no? Acá, mira, dice, si hay algún un test recomendado, no sé, ¿por qué no recomiendas el libro que usamos, Paola? Porque inclusive si alguien quiere escribir, se lo mandamos. Creo que ahí sale un pequeño cuestionario, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que se puede enviar ahí por el Facebook, es Reinventa tu vida. Es un libro de unos psicólogos que a medida que fueron viendo que su proceso terapéutico tenía como ciertos limitantes, encontraron una forma de llevar el proceso con sus consultantes en donde identificaban estas trampas vitales que nacían de la infancia y que se llegaba a la adultez con estas trampas y generaban el problema en las relaciones interpersonales, la dependencia, el generar estas sensaciones de abandono que lo llevan a depender de otras personas, a tener relaciones tóxicas. Y de ahí ellos tienen un test con varias preguntas que se puede hacer para que vayamos identificando poco a poco cuáles son esos posibles trampas o esquemas que se han ido desarrollando en nuestra vida y proponen también allí unas formas y unas herramientas de poder ir revisándonos. Esto también es importante que lo podamos llevar con un psicólogo que maneje estos aspectos y que trabaje también las heridas afectivas, porque es que estas trampas vitales y estos esquemas hacen que nazcan de unas heridas que se han ido produciendo, que no se han sanado, que están allí y que desde la psicoterapia de la reconciliación, que es el diplomado que hacemos con Arete, los psicólogos que hemos estado en Arete, eh, pues nos ayuda mucho a acompañar a las personas que tienen este tipo de trampas y desde allí pues puede llegar a esa reconciliación no solamente con quien se ha generado esta herida, sino también con uno mismo, porque uno también desarrolla heridas afectivas con uno mismo cuando se siente culpable o siente que es por uno que ciertas cosas han sucedido. Entonces también yo los invito a que puedan buscar en el Centro Arete, pues, o conmigo, el poder llevar estos procesos de la mano de una persona que tenga el conocimiento y la experiencia. Sí. Entonces les recomendamos el libro Reinventa tu vida. Ahí en el capítulo 2 de Reinventa tu vida sale una introducción a las 11 trampas que plantea el libro, que es un resumen de toda la terapia y esquemas. Eso está en el capítulo 2. También le podemos mandar un cuestionario para que vean qué trampa vital tiene. Y el capítulo 15 de Reinventa tu vida es el que habla de los estándares inflexibles. Ahí hay un pequeño cuestionario también para que trabajen. Hay otra pregunta, Paola, que dice, ¿la inflexibilidad puede dar como consecuencia el síndrome de burnout? Sí, sí, era lo que explicaba hace un rato, que es el mismo síndrome del quemado, cuando la persona se sobreexige hasta cierto punto en donde nada, absolutamente nada, lo saca de un trabajo obsesivo o el mismo workaholic, pues esto lo lleva a tener tanta presión que se quema en su trabajo. También, claro que el síndrome de burnout tiene que ver mucho también con la sobreexigencia que en las personas que están a cargo o los jefes de esta persona en particular, pues generan sobre él. Entonces, si además de sentir presión de su trabajo, tiene el estándar inflexible, pues va a tener una doble presión que puede llegar fácilmente a generar este síndrome. ¿Sabes qué? Hay unas últimas investigaciones
que este síndrome de burnout, por ejemplo, le da a sacerdotes, a médicos, enfermeras, a muchas profesiones o vocaciones que tienen como esa vocación de servicio. Yo atendí, por ejemplo, un caso de una médica que le dio burnout en pleno COVID, porque ella sentía, digamos, que la gente se le estaba muriendo y que las políticas, pues, de la alcaldía o el lugar donde ella trabajaba, pues no estaban haciendo nada, ¿no? Y a ella le tocaba, ella no, la sacaron, digamos, del área donde trabajaba y la pusieron a ir a hacer visitas domiciliarias. Entonces visitaba desde lugares donde había gente rica hasta lugares pobres, ¿no? Entonces le dio un burnout muy fuerte. Entonces, claro, a veces puede ser por estándares inflexibles, sí, pero no quiere decir que a todos los que tienen estándares inflexibles le va a dar un burnout, porque depende del temperamento, depende de la personalidad, depende de muchas otras cosas, pero sí podría dar, ¿no? Como interesante la pregunta que están planteando acá. Después dice... Actualmente muchas ofertas, bueno, ese es un comentario. Actualmente muchas ofertas de empleo le dicen manejo de trabajo eh, bajo presión. Pues yo creo que la mayoría de trabajos ahora son bajo presión, ¿no? Pero claro, unos más que otros. Yo que he visto, por ejemplo, yo veo que los comerciales, la gente que trabaja vendiendo, tienen una presión muy grande porque para empezar no ganan un básico, a veces ni el básico, o no ganan si que no venden. Y también tienen metas que cumplir, ¿no? Si no cumplen la meta, pues los regañan o simplemente no ganan, ¿no? No sé qué puedes comentar sobre eso. Sí, 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 hay trabajos en su mayoría y yo creo que es algo que las organizaciones deben revisar definitivamente, es cómo están llevando a sus empleadores, a su equipo de trabajo dentro de una organización a tener estándares tan altos para cumplir las metas que necesita la compañía, que se olvida que trabajan con personas y que de pronto esas herramientas que deberían ser dadas por la misma empresa para que quien está en X cargo en ese trabajo pueda desarrollarlas adecuadamente. Generalmente cuando queman a una persona en un puesto, en un cargo de trabajo, es porque la sobrecargan de aquellas cosas que debería tener a cargo y no encuentra apoyo tampoco en la organización. Entonces, es algo que se da actualmente en las empresas, en las organizaciones y que uno también al momento de elegir ese trabajo, pues debe ser consciente si las habilidades, las fortalezas que tienes y las competencias a nivel laboral que tienes de ese cargo realmente van a llevar a que puedas manejar ese tipo de presiones y bueno, los malos procedimientos de las compañías también hacen que hayan cosas que se manejen bajo presión, que no haya organización. Yo, por ejemplo, en mi tiempo que también, bueno, yo divido mi tiempo en atención psicoterapéutica y también hago acompañamiento en capacitación organizacional. Y yo me he encontrado con empresas que les piden cosas a sus equipos de un día para otro. Entonces, esto genera la alta presión por falta de organización, por falta de esquemas dentro de la empresa que ayuden a poder entender cuáles son las habilidades que tienen las personas dentro de su compañía, cómo pueden ayudarlas a ser cada vez mejor y cómo organizarse ellos para poder cumplir las metas sin quemar a quienes están dentro de las organizaciones. Muy bien, Paola, excelente, muy buen programa. Desde ya te invitamos pues a los psicólogos. Eh, Creo que estos temas son importantes como una prevención, porque a veces llega la gente con pánico, con ansiedad, o llegan muy inestables, o llegan con una dependencia emocional, o llegan con alguna adicción a la pornografía, ¿no? Porque claro, ante un malestar como la ansiedad o como la ira, la persona responde de distintas maneras. Algunos se bloquean, otros huyen,
o evaden, como puede ser una relación dependiente, como puede ser la droga, el alcohol, sexo ocasional, o algunos sobrecompensan, pues, ¿no? Luchando, combatiendo, desarrollando lo que por ejemplo, si son imperfectos, desarrollan un perfeccionismo. Entonces, muy bien. Paola, no sé si nos quieres decir algo más para ir cerrando el programa. Muchas gracias. No, muy contenta de poder acompañarlos nuevamente y por supuesto que aquí estamos dispuestas para poder estar en próximos espacios y agradecida con todas las personas que nos acompañan, que están allí dedicando este tiempo y a ti, Humberto, muchas gracias por tenerme en cuenta. Me resta decirles pues que aquí están mis datos, esta es mi cuenta en Instagram, tenemos una cuenta que se llama Psicología desde el Amor de Jesús y allí pues relacionamos toda la parte de la psicología con nuestra fe católica, así que bienvenidos a que me puedan seguir, allí también damos algunas herramientas que pueden ustedes utilizar para su vida y bueno, feliz de haber podido estar aquí nuevamente contigo, Humberto. Muchísimas gracias. Muy bien, Paola, muchas gracias a los amigos que nos han seguido el día de hoy. Muchas gracias. Recuerden que a los psicólogos son todos los lunes a las 7:30 de la noche. Bueno, a veces, pues, algún festivo o algo no, o cuando tenemos un viaje no lo hacemos, pero avisamos normalmente. Acuérdense que el programa queda aquí en el Facebook, donde los hemos ido compartiendo, en el Centro Arete, en el de Humberto del Castillo Drago. Denle likes al Centro Arete, a Humberto del Castillo Drago, y también lo subimos a mi canal YouTube, al canal YouTube de Humberto del Castillo Drago. El próximo lunes no va a haber programa justamente porque es 1 de mayo, día del trabajo. El día del trabajo no se trabaja, ¿no? Entonces, no, es que en realidad yo voy a estar en un encuentro comunitario, ¿no? Porque yo a veces algunos puentes en Colombia, que son bastantes, hago igual a los psicólogos, pero este 1 de mayo no vamos a tener. Entonces, vamos a volver el 8 de mayo sobre un programa sobre el nervio vago. El nervio vago, este nervio que viene desde el cerebro y cruza todo el sistema nervioso y que tiene mucho que ver con la ansiedad, con la depresión, con las emociones. Entonces, acuérdense ahí, estamos de regreso el 8 de mayo. Y contigo, Paola, muchas gracias y aquí estamos coordinando para un nuevo programa. Un fuerte abrazo para todos, feliz noche. Chao, nos Muchas vemos. gracias a Cuídense todos, mucho. que estén muy bien, una feliz noche. Chao.